Bueno, nosotros, como todos ustedes saben, estamos al frente del INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, cuyo objetivo es el fomento a la producción audiovisual. Producción audiovisual que se ha modificado enormemente en los últimos años con la aparición de las nuevas tecnologías. Se modificó primero desde su producción, o sea, modificó totalmente el escenario de la producción digital. Ya hace más de 10 años que se trabaja, que se produce casi todo, se filma, se graba en digital. Y durante un largo tiempo todo esto se ampliaba a 35 milímetros y si bien la ley de cine, que es la que rige y sobre la cual trabaja el instituto, dice que las películas deben entregarse en 35 milímetros o superior, dado que las películas se están terminando en digital, todas ellas, se ampliaban a 35 porque las salas todavía, muchas de ellas o aún hoy, tienen sus proyectores en 35 milímetros. Entonces, fue un enorme y maravilloso negocio para los laboratorios, porque aquella ampliación, ese paso de digital a 35, carísimo. Entonces, fue un negocio extraordinario, porque ustedes saben, hay un solo laboratorio monopólico en Argentina también. Entonces, bueno, finalmente ahora ya tenemos el tema del digital, de la proyección digital en muchas de las salas. El mismo laboratorio monopólico es quien produce los DCP, que es el soporte en el que van las películas en digital. Nosotros le damos la excepción a quien nos la pide. Cuando tengamos el 100% de pedido de excepciones, interpretaremos que la palabra superior quiere decir digital. Y cuando todas las salas estén digitalizadas y no exista más el 35 milímetros, ya Kodak y Fuji ya cerró y Kodak está discontinuando su producción, todo será digital. Este formato de producción digital cambió enormemente el escenario, democratizó la producción, es mucho más fácil producir con las cámaras digitales, incorporó en una primera instancia, el primer cambio lo sentimos nosotras, las mujeres. Para nosotras era muy difícil manejar los equipos 35 milímetros por el peso que ellos tenían y por el equipo humano que ello implicaba. No era fácil para una mujer dirigir un equipo técnico con aquellos hombrones que cargaban y colgaban luces y demás, no nos hacían caso. Entonces, todo esto cambió fundamentalmente este tema. Hay un tema importante que se da en Argentina, que es la aparición del Bafisi. El Bafisi aparece en el mismo momento en que empieza la utilización digital para la producción de cámaras digitales. Esto es un tema interesante a tener en cuenta y es el momento también en que empiezan a aparecer muchas mujeres directoras de cine. Es ahí a fin de los 90 donde se da este cambio notable. Bueno, como ustedes verán, hablé varias veces y hablé de la palabra monopólico. Nosotros nos encontramos hoy ante una situación, ante esta digitalización del audiovisual, en el sector de la exhibición sobre todo, porque si bien la digitalización, lo digital vino a resolver enormemente el tema de la producción, se nos empieza a complicar en la exhibición. Por eso le agradezco a Roberto toda tu exposición, porque me dio ahí muchos puntos. Se nos complica en el tema de la exhibición y de la distribución. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde se ejerce mucho más fuertemente el monopolio de Hollywood, y no solo se ejerce en la distribución y en la exhibición, sino también en la generación y en la creación de las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de Internet se complica un poquito más a veces entender el fenómeno, pero si yo se los explico en términos de cinematografía, van a ver que queda clarísimo y esto se puede traspolar después al tema de Internet y demás tecnologías. Por ejemplo, hoy hay un solo sistema, que es el DCI, que es el DCP es el disco rígido, el DCI es el sistema de exhibición, el sistema en el que se archivan los materiales, la película, y uno tiene que ir a la sala con un DCP, que es un disco rígido,
que contiene la película, que está encriptado, porque todo esto, el tema de la piratería, a nosotros nos ha perjudicado desde algún punto de vista, porque con la excusa de la piratería es que se han generado todas estas tecnologías que finalmente lo único que han terminado es ejerciendo un control, estrictísimo control sobre nuestra creatividad, a la cual le tenemos que dar el justo valor. Ahora después hablamos de esto porque tiene que ver con esto, porque es lo que estamos haciendo, intentando hacer. En el caso del cine, este es el sistema. Hay un solo sistema de CI aprobado por un consorcio de majors de Hollywood. No es una norma, es un sistema certificado por las majors de Hollywood. Por lo tanto, sala que hoy no puede adquirir ese equipo digital con las características que responden a ese servidor y a ese soporte, no tiene que cerrar. Por eso están cerrando enorme cantidad de salas en Europa, porque no tienen manera de adquirir esos proyectores. Nosotros lo que estamos haciendo, de la misma manera que se hizo para la televisión, el Estado Nacional se está haciendo cargo de la digitalización de las salas en 2 programas. Uno es 150 proyectores entregados en comodato, por supuesto proyectores de estos, ¿no? Porque si no, esas salas, si compramos otro tipo de proyectores, no recibirían nunca las películas de Hollywood. Tampoco se trata de desfinanciar al sector de la exhibición. Esta es la compleja ecuación que debemos llevar adelante. Son 150 salas digitalizadas en comodato y el resto estamos con créditos muy blandos, con tasa subsidiada del vice, de garantizar en este momento, que lo están tomando todas las salas, incluso las cadenas importantes, menos Cinemark. Después se han inventado otra cosa en el medio que se llama el BPF, porque como el distribuidor o productor no paga por las copias, ahora le cobran por desencriptar, o sea, les cobran una llave que cobra el exhibidor de alrededor de $800 por cada copia. Con lo cual estamos en un momento muy difícil. Somos el único país del mundo que no acepta el BPF, o sea, hemos mandado a todos nuestros productores y directores y distribuidores a mandar cartas documentos, a no pagarlo y que lo ignoremos. Y por otro lado, somos también el único país del mundo donde el Estado Nacional ha tomado por su cuenta la digitalización de las salas, así como lo hizo con la televisión, también sin precedentes, en donde los que menos tienen tuvieron su decodificador o recibieron a través de las antenas o de fibra óptica los canales de televisión de la plataforma digital de TDA. En este sentido estamos trabajando en esto, pero hemos avanzado más aún, y hemos avanzado más gracias al justo valor de la creatividad. En estos días hubo una polémica muy grande de por qué el Inca produce y subsidia películas que nadie ve y demás. Se olvidan también que estamos con todo el tema de producción televisión, por suerte, así no nos molestan y nosotros seguimos. Nosotros se hicieron en Argentina en los últimos 5 años alrededor de 700 películas, a un promedio de 150 por año, y 3.000 horas de televisión, lo cual es un récord a nivel internacional y sobre todo a nivel latinoamericano, donde salvo Globo, Televisa, Grupo Cisneros, nadie más produce televisión. En este sentido, nosotros lo que hicimos es impulsar esa producción. Por eso yo decía, si hubiéramos podido producir 1.000 películas por año, lo hubiéramos hecho. No podemos, no nos da el presupuesto. Sí nos da el talento, la creatividad y los 3.000 proyectos por año que se presentan al INCA para recibir subsidio. Pero nosotros estamos usando esta creatividad, esta capacidad de producción que nos diferencia como ariete, porque nosotros queremos ocupar un espacio, queremos ocupar un lugar en la mesa de decisiones del mundo, donde se deciden cómo siguen las nuevas tecnologías y cómo circulan los contenidos por estas nuevas tecnologías. Por otro lado, firmamos esta semana un convenio con IRAM, y esto es para nosotros muy importante, es la primera vez que se hace en Argentina, en donde el INCA va a ser la autoridad de aplicación en todo lo que es certificaciones de sistemas de exhibición.
para después, junto con IRAM, poder llegar a ISO y poder participar de las certificaciones internacionales. Esto lo trajimos en realidad de un acuerdo en reuniones que tuvimos con los franceses del CCT, que están muy preocupados por este tema, porque ellos han perdido, el cine francés ha perdido su pantalla en el mundo, y estamos trabajando esto de ser parte de quienes certifican en normas ISO junto con ellos, para que las normas de exhibición las certifique ISO y no las majors, que son las interesadas en este negocio. Todo esto nos lleva a ver, y esto por eso cuando lo nombró Hernán, el tema del modelo de negocios, el nuevo modelo de negocios, es evidente que para nosotros sostener esta industria tenemos que encontrar cuál es el nuevo modelo de negocios. Como bien decía también Roberto y acá Fierita y Hernán, el año próximo con el Mundial va a ser el televisor de los Smart y cada uno vamos a programar lo que queremos ver a la hora que lo queremos ver, y esto va a llevar incluido todas las producciones, tanto las que se hacen para televisión como las que se hacen para sala, que en realidad ya todo es lo mismo. Además, la pantalla para el usuario es la misma. ¿Qué importa de dónde viene? Qué reglamentación tiene y demás. Esto para nosotros es muy importante porque nosotros apoyamos una industria y lo que estamos tratando es desarrollar una industria. Una industria implica trabajadores y trabajadores implica trabajo en blanco, trabajo registrado, y todo esto hay que poder financiarlo, hay que poder soportarlo, las producciones tienen que poder recuperar sus costos de producción, porque si no nos quedaremos en un estadio de producción que no nos va a permitir presionar y ocupar ese lugar en el mundo que queremos ocupar, porque hoy cuáles son las nuevas tecnologías y cómo circulan los contenidos se decide en un solo lugar, y nosotros queremos estar en ese lugar. Y estamos usando la potencia y la fuerza de nuestra producción y lo estamos logrando. Creo que ustedes saben que vamos a participar como país de honor en MIPCON 2013, ahora en octubre. MIPCON es el mercado de contenidos de venta, de comercialización de contenidos audiovisuales, de entretenimiento y comunicación más grande del mundo. Hay 15.000 acreditados, 20.000 metros de stand, es una cosa realmente apabullante. Nunca en ningún país de Latinoamérica había sido país de honor en ese lugar, y este año, bueno, lo es Argentina, lo logramos después de una pelea importante, pero lo que más, hubo muchos elementos que incidieron para que lo lográramos. Uno de ellos fue la gran producción que sorprendió en MIPCON 2012, cómo desembarcó Argentina con la cantidad de contenidos y con la diversidad de estos contenidos. El segundo punto fue también las posiciones que habíamos tenido en los foros internacionales, en donde ahí coincido con Hernán. Yo creo que en el tema de la exhibición y de la emisión de contenidos por televisión y por internet, nosotros tuvimos posiciones muy firmes cuando se discutió la ley CINDE de España y la ley Hadopi de Francia, de control a los usuarios. Nosotros tuvimos posiciones muy firmes. Yo creo que una reunión que tuvimos en Brasil casi nos echan de la mesa. Nosotros creemos que realmente esas dos leyes las hicieron para hacernos perder un tiempo precioso, porque la verdad es que pensar que se puede ir contra los usuarios es absolutamente ridículo, pero ellos no pudieron aplicar ninguna de sus leyes. Nosotros investigamos después cuántas sanciones pusieron y creo que no tenían ninguna, nada. Bueno, y nosotros eso lo planteamos de entrada, y en realidad lo que planteábamos era, nosotros lo que queremos es saber quiénes son quienes usufructúan todo este trabajo y toda esta producción, que evidentemente no son los usuarios usan, levantan sus producciones, hacen lo que quieren. Pero bueno, y la otra, también incidió mucho que la gente que organizaba el MIPCON ama Argentina. Esto es un tema muy impresionante. Todos ellos habían visitado Argentina. Cuando nosotros hicimos el logo de Argentina, el logo decía Argentina, diversidad y content and diversity, contenidos y diversidad, y ellos le agregaron la palabra pasión, así en español. Entonces ahora tenemos un logo que dice content, diversity, pasión, escrito así grande en español. Bueno, todo esto incidió, pero sobre todo el volumen y la diversidad de nuestros contenidos. Por eso nosotros estamos usando estos contenidos en favor
de lo que queremos lograr y de nuestros objetivos. Cuando, y esta anécdota la conté alguna vez, quizás algunos de ustedes la escucharon, cuando estamos ya cerrando, el organizador de Red Miden, de MIPCON, me dice, mira, Liana, va a ser muy difícil que lo logremos. Estamos en un conflicto serio porque hay otro país de Latinoamérica que quiere ser el primer país latinoamericano, país de honor, y está presionando fuertemente desde hace 2 años. Entonces yo digo, ¿quién es el país? Para ver qué hacemos. ¿Quién es el país latinoamericano? Me dice Televisa. Y le digo, pero Robert, Televisa no es un país. Yo tengo una sensación. Y él se empezó a reír muchísimo. Yo no sé de qué se reía, si mi ingenuidad, de que le había parecido que yo decía una estupidez, quién sabe, pero bueno, finalmente se rió mucho, pero lo logramos. Esto nos pinta también y nos describe, porque hoy, como les decía al principio, es Televisa o Globo, el Grupo Cisneros, y el resto no produce nada. Y Televisa es México o México es Televisa, no sé, quién sabe en esta visión qué es lo que está pasando, pero también tiene que ver con lo que nosotros hemos construido como país y por qué tanto problema con el tema de la aprobación de la ley, digamos, todo esto tiene que ver. Este es el panorama que tenemos hoy de la producción del sector audiovisual, que incluye todo, los canales de televisión, las productoras, las señales internacionales, los canales públicos, los canales privados de todo el país, incluye los gremios que tienen un rol fundamental, SAT, SAID, SICA, SUTEP y todos los gremios actores relacionados con el sector audiovisual, los gremios que son los que reclaman este trabajo registrado para que esta industria pueda ser potente, las empresas productoras, las más grandes, las más chicas. Ahora, ¿qué significa que, y ahí hemos incluido las plataformas que hoy exhiben contenidos? Ahora les comento por qué esto. ¿Qué significa todo este sector desarrollado por el fomento del Estado Nacional? ¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir fomentado por el Estado Nacional? Lo que no quiere decir que el Estado Nacional deje de fomentar, pero esto tiene que ser un negocio genuino. Tenemos que encontrar la manera y cuál es el nuevo modelo de negocios que mencionó Hernán. ¿Cuál es el nuevo modelo de negocios para que las productoras puedan recuperar el costo de producción y seguir produciendo? Recuperar el costo de producción implica recuperar el costo de lo que se le pagó a todos los trabajadores que participaron de estas producciones. Porque si nosotros no tenemos un alto nivel de producción, no vamos a jugar un rol importante a nivel internacional. Y eso es lo que nosotros queremos. Un rol importante a nivel regional y internacional. Por eso nos importa tanto esto. En cuanto a las plataformas, ahí nosotros, como la ley de cine habla de que el fondo de producción, el fondo de fomento a la producción de contenidos audiovisuales del INCA se conforma de lo que aportan los exhibidores, del 10% de cada una de las entradas vendidas, nosotros hemos considerado que todas las plataformas que exhiben películas son exhibidores de películas. Por lo tanto, deben aportar el 10% de su recaudación al fondo del INCA. Y es desde este lugar que las estamos demandando. Por eso tenemos una demanda a Netflix, porque Netflix no tributa nada en el país. Este 10% no sale de un fondo, de un 10% más de lo que tributan. Es del 21% del IVA que se paga a la FIP. La FIP deriva el 10%, el 10,5% al INCA, para el fondo del INCA. O sea que esto no incrementa su valor, no es que tienen que pagar más de impuestos, sino que es del mismo IVA de donde viene este 10,5% de la exhibición. Entonces, este es un tema. Y el otro tema que sí llevamos adelante y que es importante que lo conozcan es la base de contenidos del INCA. ¿Qué sucedió? Desde hace un año se está implementando el sistema de exhibición directa desde las productoras, desde Hollywood, a las salas. Esto nos trajo un problema grave, que fue no el control, porque hoy con todos los sistemas digitales que tenemos nuevos, con las nuevas tecnologías, uno puede controlar lo que pasa en las salas del país, digo, no es un tema de control de qué es lo que sucede en las salas, sino que nos traía el problema de qué va a pasar con las películas nacionales. Cuando alguien produce una película y la quiere exhibir en las salas nacionales, ¿qué hace? ¿La manda a Hollywood para que Hollywood la vuelva
a través de sus antenas, a través de las distribuidoras internacionales, o qué pasa cuando un argentino quiere exhibir su película en Francia, la manda a Hollywood para que Hollywood la transmita a Francia. No, no es así, porque como nosotros vamos a tener como sexto país en el mundo que va a tener satélites propios a partir de abril del año 2014, que se pone en órbita ARSAT 1, que va a cubrir toda la región, y después ARSAT 2, que va a cubrir, que va a iluminar hasta los Estados Unidos, en un convenio que rápidamente, cuando nos enteramos de esto, hicimos con ARSAT, va a haber una base de contenidos del Inca, porque como la ley también dice que toda película, todo lo que se exhiba en sala, sea publicidad, cortometraje, largometraje, debe pasar por el Inca para ser calificado, prohibido menos de 13, 18, o lo que sea, es obligación que todo lo que se exhibe en el territorio nacional pase por esa base de contenidos para ser calificado. Esta base de contenidos va a estar en Benavides, es el acuerdo que hicimos con ARSAT, y las películas nacionales van a ser enviadas a las salas desde esta base de contenidos, o sea, desde ARSAT. Estamos ahora, en este momento, con reuniones muy intensas con las majors de Hollywood, porque están deslumbrados con lo que vieron en ARSAT. Y esto quiero que lo sepan y es muy importante. Hicimos una visita SAT con la Disney, que es la principal distribuidora internacional. Ellos estaban armando su propio sistema de distribución vía satélite con un telepuerto en Chile. Por supuesto, desde la Secretaría de Medios y de Jefatura de Gabinete me dijeron, ese telepuerto en Chile no, tiene que estar en Buenos Aires. Entonces ahí fuimos y estamos avanzando a pasos agigantados porque quedaron deslumbrados con lo que vieron en ARSAT. Y esto también es importante saberlo porque esto aporta a nuestra autoestima, a esta mala prensa que se nos está haciendo en todos lados, y esta gente no podía creer lo que vieron en ARSAT. Estamos yendo ahora a fin de septiembre ya con todas las majors, ya viene la gente de Warner, Fox, Universal, para ellos ser clientes de ARSAT y operar desde Hollywood directo a la Argentina y a donde ARSAT llegue a través de ARSAT. Entonces, bueno, este es el trabajo que estamos haciendo. Fuerte, porque nosotros lo que queremos es estar ahí, es estar en el lugar de las decisiones. Porque si no, queridos compañeros interesados en todo este tema, nos van a seguir poniendo la agenda, van a seguir jerarquizando los contenidos como a ellos y a su negocio les parezca mejor, y nosotros vamos a seguir produciendo para públicos segmentados, que es absolutamente válido, y seguiremos desde el Estado Nacional apoyando las películas que producen para 4.000 espectadores, para 1.000 espectadores. No es ese el problema. El problema es que tenemos que poder desarrollar eso y también ser capaces de desarrollar nuevas tecnologías y poner las reglas de juego de la circulación de nuestros contenidos y los contenidos de la región. Porque si no nos va a pasar lo mismo que en el cine. Estamos en un momento clave. En eso coincido con Hernán, en un momento clave de definiciones, de grandes definiciones, y tenemos que colar de alguna manera. Por eso nuestra participación en MIPCON es tan importante. Recién Sebastián, que ya no lo veo, ya se fue, no me escuchó, me confirmó la presencia de ARSAT en MIPCON. Hicimos una mesa particular con una exposición por parte de ellos para ofrecer todos los servicios de ARSAT en Cannes ahora en octubre. Así que estamos trabajando con todo. Ahí vamos, porque llevamos a ARSAT, pero también llevamos a Rial, a Daniel Toñetti, a las producciones de Polka y todos, a las producciones de Telefe Internacional, a Cris Morena, y todos están viniendo por primera vez en MIPCON bajo el paraguas del Estado Nacional, que somos los que logramos ser país de honor. Este es el trabajo que está haciendo el Estado Nacional Argentino. Creo que es brutal, que hay que visibilizarlo y que es sin precedentes en el mundo, por lo que nosotros estamos viendo. Por eso estamos tan interesados en difundirlos. Muchísimas gracias, fue un poco largo.